Hola a todos, soy Alejandro Ramírez y esto es Finanzas.com al cierre de los mercados, con la producción de José Jiménez y la realización de J. de los Cobos. Y hoy nos acompaña Juan Fernando Robles, profesor de finanzas del CEF Udima. ¿Qué tal, Juan Fernando? Bienvenido. Hola, muy buenas tardes, Alejandro. ¿Qué tal? Juan Fernando, eres experto en presupuesto público y el español parece que no está para tirar cohetes en estos momentos, ¿no? Estamos viendo avisos de la AIREF, del Banco de España, ahora de Bruselas, que no ven un plan claro, una estrategia fiscal para reducir pues, la elevada deuda, el paro tan alto que tenemos, el gasto disparado. ¿Qué es lo que está pasando? ¿Qué está fallando en estas cuentas? Bueno, básicamente yo creo que los últimos acontecimientos pillan un poco al gobierno y al presupuesto que tenía pensado para este año un poco con el pie cambiado, ¿no? Y realmente pues no parece que se esté haciendo una adaptación especialmente significativa de las cuentas públicas a los acontecimientos que estamos viviendo y a los cambios en la economía, que de hecho se producen pues por la subida de los precios, es decir, por la inflación, ¿no? Porque la economía no está creciendo lo que se pensaba que iba a crecer, porque hay que decir que el presupuesto original contaba con un crecimiento de un 7%, y los últimos datos que ya nos están dando los organismos más importantes hablan de un 4%. Pero es que igual nos vamos a quedar entre el 3 y el 4, porque aquí cada vez que saca una previsión alguien la está sacando más a la baja. Bueno, pues realmente observamos que las medidas presupuestarias que se podrían tomar, por ejemplo, una cosa que parece que da urticaria en este país es hablar de recortes, ¿no? Los famosos recortes de toda la vida, pero bueno, en un gasto de 500 y pico mil millones de euros, ¿quién puede pensar que no se puede bajar un euro? Es decir, que siempre es subir y subir y subir, ¿no? Todo ello bajo el prisma de una fiscalidad que tampoco se adapta un poco a la coyuntura. ¿Por qué? Pues porque parece que se ha optado por mantener las figuras tributarias en sus tipos actuales, por ejemplo, el impuesto sobre la renta, y no liberar renta hacia los ciudadanos, que tienen un grave problema, muchos de ellos, de no llegar a fin de mes y de consumo, porque los precios están subiendo pues en unos guarismos que casi han llegado a los 2 dígitos en algún mes, ¿no? Bueno, pues si no se hace nada en economía, ya se sabe que se está haciendo una política económica restrictiva, es decir, una política económica que lleva hacia el decrecimiento económico, no hacia el crecimiento económico. Y es un poco lo que estamos viendo, es decir, la economía se está parando, la economía se para por causas exógenas al presupuesto, por supuesto, pero también porque desde la política económica no se está haciendo nada decisivo, ¿verdad?, para estimular un poco la actividad económica, teniendo en cuenta otro factor importante que podemos, introducir, que es que nos viene también una política monetaria restrictiva, con lo cual tenemos un presupuesto restrictivo y una política económica restrictiva junto con una política monetaria que ya se avecina y que empieza, ¿verdad?, a ser restrictiva con subida de los tipos de interés, lo cual va a conducir el crecimiento económico español, bueno, pues hacia unos niveles realmente de letargo, y esto lo que al final va a provocar es que al final tampoco cuadre el presupuesto, porque si ahora mismo te fías de la inflación para recaudar impuestos, mañana puede que no la tengas y lo que vas a tener es una economía deprimida, con lo cual estamos en una encrucijada bastante interesante. Sí, porque basarlo todo a la recaudación, a los fondos europeos, parece que al final a largo plazo pues no puede tener ese efecto deseado, ¿no? Claro, quizá estamos mirando demasiado al corto plazo, porque los fondos europeos, lógicamente algunas empresas, bueno, pues les pueden venir bien para incrementar de alguna manera sus beneficios, su actividad, y van a incidir algo, por supuesto, yo no digo que no, en el crecimiento económico, pero en sectores muy específicos y en empresas muy específicas, pero la economía es muy grande. Está llena de muchísimos agentes que no van a ver ni un euro de esos fondos europeos y no van a ver incentivada su actividad con ellos, ¿no? Y por tanto, bueno, pues ese marginal que los fondos europeos traigan a España, con todos los problemas que se están viendo de asignación, porque estamos viendo donde se están incluso partidas que deberían haberse asignado, pues se han dejado ahí en el cajón y no han podido asignarse por problemas de gestión. Si todo eso se soluciona, que yo no digo que no se solucione, esto podría ser un diferencial. Pero claro, fiarlo a eso no va a ser suficiente como para que la economía española recupere una senda de crecimiento, porque ahora mismo está
básicamente a la baja. Es decir, ahora mismo la economía española está hacia abajo y ya digo que no vamos a recuperar el nivel de 2019, desde luego no durante este año, y ya veremos a ver si durante el 23. Y eso, para el propio presupuesto, para las propias pensiones, que no hemos hablado, pero es un problemón tremendo, ¿verdad? Pues es dramático porque el presupuesto, el cuadrarlo, el pagar las pensiones, todo lo demás, y la sostenibilidad de la deuda se basan en el crecimiento económico. Es, digamos, lo que más contribuye a mejorar todos esos aspectos. Si no tenemos crecimiento económico, al final no tendremos ni recaudación fiscal, ¿verdad?, ni tendremos sostenibilidad de las pensiones, ni tendremos realmente pues, un país con un empleo razonable y demás. Precisamente las pensiones, también la reforma de las pensiones está generando dudas en buen número de organismos internacionales, Bruselas incluido. ¿Qué es lo que está pasando? Porque vemos a un ministro de la Seguridad Social que un día anuncia una cosa, otro día la contraria. Por un lado, plena garantía de la sostenibilidad de las pensiones y por otro tiene que sacar adelante un plan de empleo público de pensiones porque sabe que será necesario complementarla en un futuro. ¿Qué se está haciendo mal en esta reforma? Bueno, no sé si mal o bien o regular. El señor Escrivá era muy razonable cuando estaba en la AIREF. Yo tuve ocasión incluso de escucharle en directo alguna charla que dio y a mí me parece una persona que tiene una gran preparación, pero sin duda ninguna le ha caído encima o ha querido tomar un Miura, es decir, por decir un símil taurino que no se lleva mucho, pero bueno, alguno habrá que decir, ¿no? Le ha caído encima una gestión realmente compleja. ¿Qué pasa? Pues estamos un poco en lo mismo, ¿no? Parece ser que se intenta soplar y sorber, si me permites la expresión, y eso es una cosa que es imposible, tú no puedes hacerlo a la vez. No puedes intentar subir las pensiones con el IPC a la vez que provocas la sostenibilidad de las pensiones, ¿no? Y lo que no puedes hacerlo es vía medidas coyunturales como, por ejemplo, incrementar las bases de cotización, destopando las bases máximas, porque eso te va a provocar un marginal que al final no te va a dar lo que te tiene que dar. Pues también se intenta que los autónomos paguen más, ajustando sus bases de cotización a sus ingresos reales. Bueno, pues son medidas coyunturales que, bueno, pueden ser un poquito de aquí, un poquito de allá. Pero el problema de las pensiones, en definitiva, es, primero, reconocer que revisarlas con el IPC puede ser una promesa electoral o una promesa política muy bonita, pero quizá desde el punto de vista financiero es un desastre para la sostenibilidad futura del sistema e incluso para los derechos de los propios señores a los cuales se les va a subir esa pensión, que parece que se les hace un favor, pero desde mi punto de vista no se les hace ninguno, ¿no? Porque lo primero es que el Estado garantice que van a poder seguir cobrando esa pensión año tras año y que no venga mañana alguien y diga, mire, como realmente no hay fondos, no solamente no le voy a subir el IPC, sino que voy a reducir un 10% la pensión. Bueno, pues para evitar todos esos dramas, que oye, nadie dice que no puedan llegar a ocurrir si no se hacen las cosas como hay que hacerlas, pues lógicamente lo que hay que provocar es volvemos otra vez al principio, o sea, volvemos a la política económica. Es decir, ¿cómo se consigue la sostenibilidad del sistema de pensiones a largo plazo? No mañana destopando las bases máximas. No, eso, vale, igual hay que hacerlo, pero eso es una cosa para mañana. ¿Cómo se consigue a largo plazo? Pues intentando hacer una política económica pensando en el largo plazo y pensando en generar actividad económica y empleo. Si no hacemos eso en este país, lógicamente no vamos a tener un sistema de pensiones sostenible, porque igual que el presupuesto, su sostenibilidad se basa en la masa de trabajadores que lo sostienen. Y para eso hay que aumentar el empleo. Y para aumentar el empleo, el país tiene que crecer. ¿A dónde vamos? Con un crecimiento presupuestado de entre un 3 y un 4. ¿A dónde vamos? Es decir, a ninguna parte. ¿Se está haciendo algo para crecer más? Pues esa es mi pregunta. Yo creo que algo se podría hacer desde la política económica para fomentar más el crecimiento y precisamente para garantizar que no mañana ni pasado, sino dentro de 10 años, se puedan seguir pagando pensiones dignas. Antes, Juan Fernando, has hecho mención al endurecimiento de la política monetaria. Ya Christine Lagarde se ha quitado la máscara y ha anunciado que van a subir tipos, pero ¿crees que en Europa llegamos tarde para frenar la subida de los precios? A ver, la política monetaria, con una inflación de costes, no actúa de una forma automática y de hoy para mañana. Es decir, tú no puedes, digamos, apagar ese fuego
subiendo los tipos de interés a lo bestia al día siguiente de que los precios empiecen a subir, porque te va a dar igual. La política monetaria siempre actúa en el medio plazo. Con lo cual, llegar tarde. Hombre, el BCE tiene fama de llegar tarde. No es una cosa, es como decir ese amigo tardón, ¿verdad? Que siempre dices, hemos quedado y siempre llega el último, ¿no? Pues el BCE es como ese amigo tardón. Entre otras cosas, por la cantidad de gaitas que hay que templar. Es decir, hay que darse cuenta que conviven muchas sensibilidades dentro del Consejo del Banco Central Europeo, ¿no? Y por tanto, bueno, pues las decisiones se toman, oye, como se toman, ¿eh? Son decisiones que tienen un gran calado político y aunque la institución tiene fama de ser independiente, su consejo está lleno de personas que representan a diversos países que tienen diferente sensibilidad. Aún así, bueno, tampoco se puede afirmar que se llegue demasiado tarde cuando unos meses después de que empieza la crisis de inflación, pues ya se empiezan a tomar medidas y ya de hecho los tipos de interés están ya repuntando en ciertas referencias, ¿no? Con lo cual, bueno, no vamos a meter el dedo en la llaga, ¿eh? Cuando llegó tarde de verdad fue con la crisis del 2008-2009. Que hasta el año 2012 el Banco Central Europeo no empezó el QE, ¿verdad? No empezó la compra de deuda, pero... Y cuando los Estados Unidos habían empezado en el año 2008, el mismo 2008, o sea, 4 años después. Si esto hubiera sucedido, sí podríamos decir que llega tarde. Si no, bueno, vamos a ser benévolos y decir que por lo menos se están empezando a mover. Pero esa política monetaria restrictiva a España le va a afectar en el coste de la deuda pública, que en los próximos años se va a encarecer y va a cargar más el presupuesto y, por supuesto, con un alto coste para la economía privada que se puede cifrar por cada punto de subida de los tipos de interés en aproximadamente un impacto económico de 8.000 millones de euros que, sin duda ninguna, pues va a mejorar el balance bancario y va a alguna parte. Es decir, no es que se esfume, pero las empresas, desde luego, van a tener más coste financiero igual que los ciudadanos. Sí, finalmente te quería preguntar por los bancos precisamente porque pueden ser los grandes beneficiados de esta subida de tipos, pero también existe el temor de que si hay un parón económico aumenta la morosidad y no es el escenario más idóneo para su negocio. ¿Cómo contemplarlo a los bancos en este escenario? Bueno, pues Alejandro, es muy acertado lo que dice, es decir, porque ellos tienen ese doble impacto. Es decir, por una parte, los bancos tienen lógicamente una mejora en sus márgenes financieros porque van a cobrar más tipos de interés y eso siempre va a mejorar los intereses que cobran, ¿no? También tendrán que pagar algo por el otro lado a sus clientes, ¿no? Pero en general los márgenes bancarios van a mejorar. Se han estado quejando durante muchos años de esos tipos de intereses tan bajos y parece ser que la normalización del mercado financiero puede mejorar las cuentas bancarias. El impacto, lógicamente, de una economía no lanzada para ellos, pues lógicamente alguna morosidad va a crecer. No obstante, los bancos, hay que recordar, están bastante protegidos de los principales efectos del COVID, precisamente por los avales del ICO, que por importe de casi 100.000 millones de euros protegen el balance bancario en créditos hasta un 80% si son a pequeñas empresas, un 70 o un 60%. Con lo cual, tienen una cierta protección en todo el crédito que tienen dado al sector privado, que son algo más de 500 y pico mil millones de euros. Si de estos decimos que puede que 100.000 o quizá alguna cantidad algo menor están protegidos por esa garantía del ICO, realmente van a padecer morosidad, pero no tanta como hubieran padecido, ¿verdad?, de no haber tenido ese instrumento, que desde mi punto de vista fue bastante acertado. Pero sí, es verdad que algo van a penar, aunque lógicamente ya digo que no va a ser el principal problema de las entidades bancarias, que yo creo que van a tener un buen desempeño, porque de hecho, hoy por hoy, cuando conceden crédito, pues lo hacen mirando bastante más de lo que lo hacían en tiempos pasados. Juan Fernando Robles, profesor de finanzas del CEF UDIMA, ha sido un placer conversar contigo aquí en finanzas.com. Un placer para mí, muchísimas gracias. Y a todos ustedes, gracias por seguirnos en este podcast y volvemos mañana. Un saludo.